Saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a quienes se están conectando a nuestra jornada de conversaciones que construyen futuro. Y para dar inicio a este bloque, vamos a hablar sobre inclusión y diversidad. Presentamos a la socióloga y profesional del apoyo de la política de género de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera, doctora Camila Rojas Sánchez. Doctora, adelante. La tenemos ya por ahí. Vamos a dar unos segunditos. No sé si la doctora Camila pudo ya estar dentro de la sala, se le dio el pase. Vamos ahí a pedir la confirmación que necesitamos. Bueno, como les he estado recordando a lo largo de esta actividad, para nosotros es muy importante tener la retroalimentación que ustedes nos den de esta jornada. Por eso, todas las personas que estén inscritas van a recibir un link para que puedan participar y darnos la retroalimentación. Así que les agradecemos mucho su participación. Ahora sí, dejamos con ustedes a la doctora Camila Rojas, que ya ustedes están viendo. Adelante. Hola, gracias Rocío. Bueno, me dejaron como cojo, ¿cierto? Sí. Voy a realizar una breve presentación. Se ve. ¿Sí? Ya estamos viendo, sí. Ya. Bueno, yo primero que todo también me presento, soy Camila Rojas Sánchez, vengo aquí en representación de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera, ya justamente a comentar, hablar sobre por qué también es importante, ¿no? Hablar y conversar, dialogar sobre lo que es género, inclusión y diversidad en la Universidad de la Frontera, ¿ya? Justamente en estos contextos de diálogos para construir este proyecto de modelo educativo, ¿ya? Y justamente estuve viendo también la sección de la mañana, ¿ya? Y así que me inspiré también un poco en esta primera diapositiva, justamente de por qué hablar de género en este modelo educativo, ¿no? Y, y bueno, justamente aquí el rector de nuestra universidad, el doctor Eduardo Hebel, hablaba justamente de estas nuevas demandas que legitiman de alguna forma el proyecto educativo, ¿ya? ¿Y por qué es necesario también esto? Porque justamente hay nuevas demandas que tan nuevas no son, sino que han sido históricas, sociales, como es justamente el movimiento de mujeres, movimientos feministas, ¿ya? Que también van cambiando justamente el perfil de estudiantes, como nos decía también Alejandra Contreras, ¿ya? Y este cambio de perfil de estudiantes, de alguna forma, nos hace también, ¿no?, acelerar el cambio educativo, como también nos decía Xavier, ¿ya? Y justamente en este marco es donde también nace el anhelado cambio, ¿no?, de este cambio educativo y por ende también el de nuestra universidad, ¿ya? El modelo educativo de nuestra universidad. Y en realidad esta demanda, si bien fue más conocida en 2018, de hecho se conoce como el Mayo Feminista, ¿ya? En realidad es una demanda histórica que nace a partir también, inclusive antes del decreto Munategui, que es el decreto que de alguna forma nos da a las mujeres, no de alguna forma, nos da a las mujeres el reconocimiento para poder justamente entrar a la educación superior, titularnos, ¿ya? Pero de todas formas se materializa hoy en día y es más visible justamente por el Mayo Feminista del 2018, por eso también las imágenes a la derecha, ya la superior de la derecha justamente en la UFRO, ya, y abajo esta es de Santiago, que justamente señala esto de
contra la violencia machista en la educación superior y la demanda de una educación no sexista, y por ende como universidad estatal, pública, nos tenemos que hacer cargo también de estas demandas, como nos señalaban también los expositores de la mañana. ¿Ya? Y justamente estas demandas feministas anhelan por el principio de igualdad. Y aquí es súper importante también, porque aquí empezamos también a hablar justamente de inclusión, diversidad, como es el nombre de la sección en la que nos encontramos ahora en estos diálogos, ¿ya? Que justamente se refiere a la equivalencia humana de las personas, pero también a la aceptación de la diversidad y la diferencia. Por eso es tan negrita y por eso también es tan importante dentro de este concepto de igualdad, justamente la aceptación de esta diversidad y la diferencia, iguales y diferentes, iguales y diversos. Ya ese es un lema también ya bien conocido. Y en este sentido, mujeres, hombres, pero quizás no solamente en términos binarios, sino que también personas que no se reconozcan dentro de estos géneros, ya son iguales en el sentido de que son humanamente equivalentes, ¿ya? Y en este sentido, obviamente, es que tienen un igual valor humano, que tienen el mismo potencial para el ejercicio del poder, el desarrollo de sus capacidades, tener voz propia frente a la vida social, en este caso también a la vida universitaria, ya que estamos hablando en términos universitarios propiamente. Y este principio de igualdad se ha ido enriqueciendo también, ya gracias al principio de no discriminación, al principio de equidad, al de igualdad de derechos, como vamos a estar viendo en algunas diapositivas que vienen. Ya comprende también lo que es la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados, que pareciesen ser sinónimos, pero de todas formas tienen sus especificidades cada uno de estos conceptos. Ya, y además, obviamente, se refiere por último a la igualdad de derechos y a la igualdad sustantiva. Y justamente aquí me quiero detener un poco, porque muchas veces, de hecho estamos en un proceso ahora en la universidad, justamente de reivindicar esta anhelada igualdad, ya en estatutos, en la política de igualdad de género en la universidad, ya, pero esto de alguna forma conlleva también una igualdad formal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un reconocimiento, obviamente, de este principio, ya de igualdad, pero en las normas jurídicas y en la legislación. Y por eso hay que tener mucho cuidado también con lo que se conoce como que solo quieren el papel, ¿ya? Y esto que solamente quieren el papel significa que debe ser materializado de alguna forma, ¿ya? Y esta materialización justamente nos lleva a hablar de esto de la igualdad sustantiva, ya que es un principio también que complementa justamente la igualdad de género, pero también supone la modificación de circunstancias que impiden a personas, hombres, mujeres o personas que no se reconocen dentro de estos términos binarios, ya ejercer plenamente sus derechos, tener acceso a la oportunidad de desarrollo mediante estructuras legales, de políticas públicas, ya, o políticas propiamente tal, como es lo que hemos estado haciendo en la universidad y a lo que también apunta este proyecto de modelo educativo, ¿ya? Y además esta igualdad sustantiva nos permite de alguna forma concluir justamente el principio superior de igualdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma esta igualdad formal, que obviamente es súper importante, porque de esa forma podemos exigir justamente esta igualdad, se materializa. Y con eso ya de alguna forma concluye, ya concluye entre comillas, porque siempre hay que estar monitoreando, viendo la implementación, analizando, evaluando justamente estos reglamentos, estas normas ya universitarias en este caso, correspondientes a la igualdad de trato, de oportunidades, de resultados, ya que aquí también de alguna forma lo explicito, ya que justamente la igualdad de trato supone la eliminación de obstáculos, ausencia de todo tipo de discriminación, ya sea por razones de género, de sexo o cualquier circunstancia personal también, pero siempre vinculadas al sexo o al género en el caso de la igualdad de género, ¿no? También está la igualdad de oportunidades, en donde de alguna forma se otorga a cada persona las mismas oportunidades de acceso, recursos y beneficios, y en este sentido se basa en un conjunto de principios de intervención que tienen obviamente como fin eliminar las desigualdades derivadas por diferencias de género,
¿ya? Y por último también está la igualdad de resultados, que de esta forma es como una culminación lógica, ya, de esta igualdad sustantiva, que materializa esta igualdad de género, ya más formal, más normativa, ya, y estos resultados pueden manifestarse en distintos campos, donde las mujeres disfruten ya por fin de los mismos derechos que los hombres, en un contexto de igualdad, en la adopción de decisiones, de toma de decisiones políticas, ya de influencia política propiamente tal, en este caso también en la universidad. También está lo que es el principio de equidad, y eso también es súper importante, porque muchas veces se confunde también con el de igualdad, ¿ya? Y realmente no son sinónimos. Sí, obviamente, culminan de alguna forma en el anhelo que tienen estas demandas de mujeres, en estas demandas feministas, ¿ya? Pero que de todas formas son distintos, ¿ya? El principio de equidad significa actuar con justicia en la distribución justamente de los medios, asegurando esta igualdad de oportunidades que estábamos hablando recién, para todas y todos en el ejercicio real, efectivo, ya de sus derechos fundamentales. Este principio aporta al de igualdad, por eso decía yo que van de la manito, ¿ya? Considerando el criterio de la diferencia, ¿ya? Y aquí justamente por eso quise también poner esta diapositiva, ya que de alguna forma nos invita a dialogar, a hablar de esta diversidad, de esta inclusión, que es en el fondo a lo que estamos abocados en esta sección de los diálogos para el proyecto de modelo educativo. ¿Ya? Y en este sentido, obviamente, este criterio de diferencia es un elemento indispensable para considerar también en este principio de igualdad, ¿ya? Y esto, en conjunto, son las bases también para estas medidas de acción afirmativa, acción positiva, ¿ya? Que de alguna forma nos va a permitir ir evaluando, ir proyectando también los distintos reglamentos, las distintas normativas de la universidad con respecto a la anhelada igualdad de género, ¿ya? Y la equidad se hace posible entonces cuando el trato que se da a las personas está basado entonces en esta consideración justa de las necesidades e intereses impuestos por la diferencia, ¿ya? Y de manera que este trato que es justo ya permita lograr justamente la igualdad de derechos de forma efectiva, de forma real, que se expresen hechos, y aun cuando las personas presenten diferencias que son legítimas propiamente. Esto lo podemos ver también en un diagnóstico que hicimos en la Dirección de Equidad de Género en la universidad, ya un diagnóstico bastante extenso, pero aquí yo traigo solamente algunos de estos resultados, ya que también el tiempo es acotado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en las tomas de decisiones propiamente tal académicas, ya que es propio del quehacer universitario, que es crear conocimiento, vemos cómo lamentablemente hay un techo de cristal, ya en donde un número de mujeres y hombres, justamente en estos espacios de toma de decisión académicas, por lo menos hacia el año 2019, vemos que va disminuyendo según la toma de decisión más académica propiamente tal. Vemos en las direcciones de carrera cómo hay más mujeres que hombres. Sin embargo, en las direcciones de departamento o las direcciones de doctorado, en donde se construyen las líneas de investigación, se toman justamente este tipo de decisiones, vemos cómo lamentablemente hay muy pocos mujeres, ¿ya? Y aquí ya da cuenta de ciertas expectativas que lamentablemente existen en la universidad, en las direcciones de carrera, como este hecho de quien vela por el bienestar de los y las jóvenes, ¿ya? El bienestar de los estudiantes. Pero en el caso de la toma de decisión de cosas más académicas, vemos que hay más presencia masculina, ¿ya? Lo mismo vemos en los cuerpos colegiados, ya, de la universidad, en donde de alguna forma vemos que han aumentado estos cupos de mujeres o la presencia femenina propiamente tal, pero este aumento, como lo vemos en 10 años, ha sido bastante lento, ¿ya? También vemos una segregación horizontal y vertical en términos de género, y aquí también me quiero detener porque aquí está lo que se llama la generización, ¿ya? En este caso de facultades. Vemos cómo hay ciertas facultades más feminizadas o más masculinizadas
ya en el caso de las matrículas de pregrado, por ejemplo, vemos como en la Facultad de Ingeniería hay una alta presencia de hombres, ya a diferencia de la Facultad de Medicina, ya. Entonces aquí ya vemos también nuevamente algunas expectativas que se podría tener de ciertos cargos, de pertenecer o no a cierta facultad, y además vemos justamente esta misma segregación, pero a nivel transversal en todas las facultades al momento de ingresar a la academia. Es decir, cuántos académicos y académicas hay en todas las facultades, hay más hombres que mujeres. ¿Ya? Y eso también es súper importante analizarlo justamente dentro de este contexto del modelo educativo, ya que algo está pasando y algo tenemos que estar cambiando porque hay unas expectativas que efectivamente se basan entonces en roles de género. ¿Ya? Bueno, aquí mismo también lo vemos, de hecho, de forma explícita, ya, en donde inclusive en el estamento administrativo, ya, hay cargos que únicamente y exclusivamente son para varones, para hombres, como es el caso de los choferes, los estafetas, mayordomos, jefes de oficina, jefes de sección, ¿ya? Y obviamente, y bueno, hay otros que no son el 100%, pero en el caso de administrativos, propiamente tal como lo son las secretarias, y a los secretarios, vemos que también hay un alto porcentaje de mujeres, ¿ya? Entonces, nuevamente, esto de las expectativas, ¿ya? De lo que se está esperando en la universidad, de ciertos cargos, entonces algo ahí está ocurriendo, algo hay que problematizar también, ¿ya? Dentro de este modelo. Y esto obviamente conlleva, además de expectativas y estereotipos de roles de género, conlleva por supuesto dificultades para trabajar, estudiar, dificulta las relaciones interpersonales al interior de la universidad, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, en el caso del cuidado de personas, si es que hay alguna afección o no, justamente vemos una gran diferencia entre mujeres y hombres, en este caso quienes responden sí, ¿ya? Vemos como en el estamento estudiantil un 11,4% de las estudiantes, un 9,5% de las administrativas y un 9,5% también de las académicas, señalan que sí han sido afectadas por el cuidado de personas frente a sus pares, que en estos porcentajes son bastante más bajos, ¿ya? Al momento también de hablar de discriminación propiamente tal, ya siempre la percepción es distinta a la experiencia, siempre da mucha más vergüenza, por supuesto. Hay un tema ahí de la revictimización, ¿no? Que da mucha vergüenza señalar que una ha sido discriminada. Ya por eso se pregunta sobre la percepción y la experiencia de discriminación en estos casos. Y la percepción, como vemos aquí, es bastante alta, ya percepción de discriminación, ya no así la experiencia, pero no deja de ser menor la diferencia entre las mujeres que sí señalan haber tenido una experiencia de discriminación por género, ya frente a sus pares hombres, ya. Y obviamente esto también es bastante importante de problematizar, de dialogar, hablar, porque algo está pasando y algo tenemos que hacer como universidad para revertir esto, ¿no? Y justamente aquí también, hablando de discriminaciones, diversidades, inclusión, vemos que estas discriminaciones por términos de género ya no van solitas, lamentablemente, sino que estas discriminaciones de género ya se intersectan también con otras desigualdades, como en este caso desigualdades de clase propiamente tal en la universidad. Es distinto ser un directivo, un académico, a una estudiante, una administrativa, por ejemplo, ¿ya? O ser una mujer mapuche, estudiante, ya o inclusive ser una, ¿por qué no decirlo? Una mujer mapuche lesbiana estudiante, que es muy distinto, por supuesto, a ser un directivo heterosexual no mapuche, ¿ya? Y obviamente allí se genera dentro de lo que es este enfoque interseccional también, lo que se llama la zona de poder y la zona de subordinación, ¿ya? Y obviamente aquí ya vemos que hay inclusive hasta doble o hasta triple, como vemos, exclusiones para aquellas personas que simultáneamente portan estas categorías de ser mujer, de ser mapuche, de ser parte de una disidencia sexual, ya, etc. Por eso también es importante hablar de inclusión, de diversidades, ya,
Se trata entonces justamente de una discriminación por pertenencia al pueblo mapuche, por ejemplo, ya que aquí hablamos netamente de racismo, o una discriminación relacionada con posiciones subordinadas al interior de alguna estructura social dentro de la universidad, como sería el clasismo o jerarquía, ya situando justamente a las mujeres mapuche, las mujeres de diversidades sexuales, en un lugar subordinado de esta estructura social de la universidad. ¿Qué se está haciendo en la universidad propiamente tal? Justamente estamos llevando a cabo esta política triestamental, deliberativa, al igual que en este caso se está llevando a cabo en este proyecto de modelo educativo. Ya por eso también es muy importante que todos estos procesos dialoguen, ¿ya? Y justamente el objetivo general de esta política, ¿ya?, es establecer orientaciones estratégicas, directrices, que permiten alcanzar justamente una cultura de igualdad y de equidad de género en todos los ámbitos de la gestión universitaria, con el fin justamente de construir una universidad libre de exclusiones, de discriminaciones, de violencia, de brechas de género, en el marco del respeto de los derechos fundamentales de las personas, y en este sentido, por supuesto, de llevar a cabo inclusión dentro de todo lo que conlleve las diversidades propiamente tal, no solo sexuales, sino que las diversidades, como bien lo señalaba en la diapositiva anterior, dentro de la universidad. Ya dentro de esta política, ya que todavía no ha sido aprobada, pero sí está en proceso ya de ser entregada, ya el rector de ser entregada luego de ello a los cuerpos colegiados, ya están también los principios, ya dentro de ellos los que corresponden justamente a lo que estábamos hablando, de inclusión y diversidad. Bueno, es transversal en la mayoría de estos principios, pero de sobremanera en lo que es el enfoque de derechos humanos, en el reconocimiento de las identidades de género, la orientación sexoafectiva, de expresiones de género, por supuesto en lo que es la interculturalidad, en lo que es la erradicación de discriminaciones y violencias de género, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, y por supuesto, propiamente tal, y autoexplicativo de alguna forma, este principio de inclusión, ¿ya? Y dentro de ello también, a raíz de estos 10 principios, nacen 26 lineamientos propiamente tal, para poder llevar a cabo esta igualdad sustantiva de la que yo hablaba al principio, ya justamente para poder materializar, ¿no?, esta igualdad, esta inclusión de las diversidades dentro de la universidad, ya en 6 grandes directrices, como es la institucionalización del enfoque de género en la gestión universitaria, la transversalidad de género en procesos de formación, docencia e investigación, una universidad libre de discriminaciones y violencias de género, condiciones laborales y estudiantiles con perspectiva de género, participación, liderazgo y gobierno universitario con perspectiva de género, género, pueblos originarios e interculturalidad, y por último, corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar, académica y laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu presentación, y también es la instancia para poder recordarles a todos e invitarlos a que puedan escribir sus preguntas a través de nuestras plataformas digitales, ya que les vamos a dar respuesta una vez que se terminen las 3 exposiciones, así que vamos a estar muy atentos a sus preguntas. Bien, continuando con nuestros diálogos de inclusión y diversidad, invitamos al licenciado en Matemáticas y Pedagogía, licenciado en Administración, maestría y doctorado en Educación, académico e investigador de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, doctor Ricardo Gonçalves Teixeira. Adelante. Primeiramente, muito obrigado, é prazer poder estar com vocês. Catarine, desculpa, eu não vou falar em espanhol, embora eu tenha boa leitura, mas ainda não tenho fluência, eu prefiro falar em português. Venho pela Universidade Federal de Goiás, sou professor e pesquisador, e vamos dialogar um pouco sobre algumas particularidades, algumas questões que são muito caras, importantes para nós no Brasil, no contexto da educação inclusiva, mais especificamente sobre pessoas com deficiência no âmbito do ensino superior. Vou fazer aqui uma exposição breve, peço por gentileza, se for possível,
colocar a apresentação, por gentileza? Consegue ver bem? Sí, ahí estamos ok. Ótimo. Deixa eu só organizar aqui as janelas. Então, vamos lá. Acho que deu uma travada aqui na página. Não sei se... Podemos ver la presentación. Si desea avanzar para... Bom, acho que agora deu certo. Ok. Então, a fala vai se dar sobre a educação especial e inclusão escolar no contexto brasileiro. Então, meu nome é Ricardo e é um prazer poder contribuir de alguma forma nesse processo, né? Então, no Brasil, a educação, principalmente da pessoa com deficiência, no âmbito do ensino superior, ela tem uma origem mais voltada para a nossa Constituição Federal, que é de 1988. Mas eu vou partir para dois marcos importantes para o ensino superior, que é essa lei 12.711 de 2012, e essa lei ela tenta reduzir uma assimetria, uma diferença muito latente na nossa instituição, que é a questão da universidade pública gratuita ser destinada a pessoas de posse, pessoas ricas, né? A educação básica nossa, em geral, a pública é destinada mais às camadas carentes. Porém, quando se vem para o ensino superior, as pessoas com mais posse, pessoas que conseguem estudar em escolas preparatórias para acesso ao ensino superior, acaba frequentando a universidade. Então, essa lei ela vem para corrigir um pouco dessa assimetria. As vagas elas são destinadas, a partir dessa lei, da seguinte forma: 50% das vagas, ou seja, metade das vagas destinadas para os estudantes de escola pública e a outra metade para o âmbito geral, para ampla concorrência. Outro aspecto importante dessa legislação é uma cota específica para pessoas pobres, ou seja, com famílias com renda inferior a um salário mínimo e meio. Então, isso faz com que nós tenhamos duplas cotas, né? Então, uma cota de 50% geral para escolas da rede pública e, dentro desse 50%, uma parte dela destinada a famílias com baixa renda. Outro ponto muito importante para nós aqui no Brasil é a questão da cota racista, ou seja, a cota PPI, que é pretos, pardos e indígenas. Então, mais uma vez, essa parcela de 50% de estudantes de escola pública, uma parte dela é voltada para baixa renda e a outra parte dela é para esse público de negros, que são chamados de pretos, pardos ou indígenas, o indígena separado. Então, a lei vem para essa reparação. Porém, em 2016, essa lei ela amplia, ela vem com a Lei 13.419, ampliando, além desse público, a presença de pessoas com deficiência no âmbito das cotas. Então, os 50% da cota que é destinada a um público específico, entra nesse público pessoas com deficiência. A partir disso, eu mostro para vocês aqui um corte que vem desde a educação básica para a gente entender um pouco esse movimento que se dá aqui no Brasil. Inicialmente, eu gostaria que vocês pudessem se atentar às bases documentais que nos direcionam a esse processo, né? Então, nós temos a Constituição Federal como base que sustenta esse processo. É obrigatória a educação básica de 4 a 17 anos, então cabe ao poder público ofertar escola pública gratuita a todas as pessoas com essa faixa etária de 4 a 17 anos. Depois vem a nossa lei educacional, a lei nacional, que é a Lei de Diretrizes e Base, que vai ratificar a questão da Constituição Federal e trazer outros elementos, principalmente relacionado ao campo da educação especial, sendo uma linha transversal e ao largo da vida, né?
ou seja, uma educação que perpassa desde a básica ao ensino superior a pessoas com deficiência. No programa do ensino superior, em 2005, o governo federal lança uma dotação orçamentária, recursos financeiros para a construção nas universidades de espaços para a inclusão dos alunos do ensino superior. A gente chama de núcleos de acessibilidade, espaços de acessibilidade. Em 2008, mais efetivamente, só para finalizar os aspectos legais, nós temos a última Política Nacional de Educação Especial, uma lei especificamente voltada para pessoas, público-alvo da educação especial, que são pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e outros transtornos, que são o grupo que compõe aqui a política de educação especial no Brasil. Esse rol de instrumentos, mais os documentos internacionais, fundamentam a base nossa da política, que tem essa seguinte estrutura gráfica, né? Então, se for possível, bem rapidamente expor, nós temos aqui, em amarelo ou laranja, as matrículas nas escolas regulares, ou seja, escolas amplas, para todo o público. E no gráfico em azul, matrículas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, ou seja, ensino segregado. Pessoas com deficiência visuais estudando em escolas de deficiente visual, pessoas com deficiência intelectual estudando em escolas de deficiência intelectual e assim sucessivamente. Lembrando que a Constituição brasileira é de 1988, ou seja, 10 anos depois da Constituição, ainda nós temos um cenário não inclusivo. Pelo contrário, é um cenário totalmente diverso a isso, né? Especificamente voltado para a matrícula de pessoas com deficiência em escolas especializadas em deficiência, contrário ao princípio da inclusão. Observe que essa curva ela se modifica exatamente a partir da política que vem de 2008, que é a política nacional atual, que vai trabalhar essa questão da presença da pessoa com deficiência nas escolas regulares. Então, esse é um ponto muito importante para a gente perceber essa variação. Bom, a curva, ela muda. Então, para cá, nós temos a matrícula de pessoas com deficiência na escola regular e numa decadência, num processo de redução drástico de presença da pessoa com deficiência em escolas especializadas. Duas coisas são importantes. Essa mudança de curva, que é possível perceber que cada vez mais a distância entre escola especial e escola regular, e um segundo movimento, que essa educação inclusiva, ela trouxe para a escola parte das pessoas com deficiência que até então não acreditavam na escola, não tinham na escola um espaço para a inclusão, e, ao mesmo tempo, as legislações suportavam isso. Com a mudança dessas legislações, nós saímos aqui de um número próximo aqui a 350, menos 350 mil, para mais de 1 milhão e 300 mil, ou seja, a gente multiplicou por mais de 5 vezes o volume de alunos na presença na escola. Então, isso foi muito importante. Qual foi a importância disso? Porque, a partir dessa política, que até então ela era voltada exclusivamente para os anos iniciais da educação básica, agora passa a ser projetada também no ensino superior. E aqui nós temos um pouco desse cenário no ensino superior. Observe só, nós estamos aqui em 2011, eu não consegui dados anteriores, e nós já temos um volume de matrícula de pessoas com deficiência no ensino superior relativamente considerável se a gente for comparar a tempos atrás. Com o tempo, esse número vem crescendo bastante, saindo de 22 mil para 48, quase 50 mil alunos no ensino superior, alunos com deficiência. Aqui, só nas escolas públicas de ensino, esse crescimento de 2011, que a gente já pressupõe uma evolução grande, que sai aqui do patamar próximo de 6.500 pessoas com deficiência, quase 3 vezes maior,
ou seja, 192% de ampliação só nas instituições federais. Lembrando que as políticas são especificamente para as escolas públicas de ensino. Aqui no Brasil, as escolas públicas são 100% gratuitas, não tem cobrança de valor, os alunos estudam gratuitamente. Bom, então, ao se falar em políticas efetivas de acesso, então, vamos comentar um pouco sobre isso na nossa instituição, a Universidade Federal de Goiás. O Brasil, um país de dimensões muito grande, no meio do país, bem no centro, tem a nossa capital, que é Brasília, muito próximo a Brasília tem a instituição que eu trabalho, que fica no estado de Goiás. Antigamente, o nosso sistema de entrada no ensino superior, cada faculdade, cada instituição tinha o seu formato. Criaram um formato nacional. Agora, toda a entrada no ensino superior público, em grande parte, eu diria mais de 90%, é feita pelo sistema Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. O aluno faz o exame e essa nota que ele tira no exame é feito um cálculo nacional e os alunos escolhem pelo um sistema chamado SISU, que instituição que ele quer estudar, em que turno, em quais condições, em que cidade, e assim vai. Então, o acesso a gente já não controla muito dentro da nossa instituição. Porém, as cotas garantem presença de pessoas com deficiência, presença de pessoas pretas, pardas e indígenas, e garante também a entrada pública ao ensino superior. As instituições particulares, elas têm os seus próprios processos seletivos. Bom, nós conseguimos também esse processo de cotas nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Na nossa instituição, no mínimo, nós temos que ter 20% das vagas destinadas para públicos pretos, pardos ou indígenas. Ainda não conseguimos avançar nas cotas na pós-graduação para pessoas com deficiência, mas é um próximo passo que a gente está discutindo e está debatendo como transformar essas vagas também em formato de cota. Então, essa é um pouco da ideia do acesso ao ensino superior. Uma das questões muito importantes para nós, enquanto instituição, não é só dar o acesso, mas é dar condição para que esse público das cotas possam se manter na instituição e não saiam, não evadam e não percam as vagas. Então, é instituído um conjunto de programas, um conjunto de ações. O primeiro deles é o núcleo de acessibilidade da nossa instituição. Esse núcleo de acessibilidade é aquele que eu mostrei da legislação lá atrás, que vai trabalhar com investimento no ensino superior. Esse núcleo veio um recurso do nosso ministério e a gente implementou um espaço e garantiu alguns recursos. A partir de então, foi responsabilidade nossa, enquanto instituição, criar umas políticas nossas internas para trabalhar com essas questões relacionadas especificamente a pessoas com deficiência. Quando o aluno entra na universidade, é feito todo um contato inicial com o aluno, qual o curso que ele vai frequentar, qual unidade, e nessa perspectiva há um diálogo sobre quais necessidades esses alunos demandam para que eles possam, com autonomia, fazer a sua formação. Por exemplo, nós já fizemos uma série de modificações prediais, no sentido de rampas, elevadores e espaços acessíveis, porém, essa questão física é o primeiro processo. Mais do que derrubar barreiras físicas, o mais complexo é pensar nos processos de acesso à comunicação, né, por meio do site, por meio dos espaços, e também sobre a questão do acessibilidade pedagógica, que a gente faz isso por meio de formação de professor, diálogo intenso, e é um processo lento e difícil. E o mais difícil em qualquer sociedade é a questão da barreira atitudinal, né? A crença que foi plantada, instituída, que pessoas com deficiência seriam pessoas incapazes, né? Ela ainda impera em parte da sociedade. Então, desconstruir essa ideia
é um fator difícil, complexo e cotidiano. Diariamente, a gente precisa trabalhar essas questões. Para além desse processo, junto com as unidades educacionais, nos diferentes campi da universidade, dos diferentes espaços, diferentes cursos, é instituído também alguns outros programas de apoio ao aluno. Muito embora a nossa universidade seja pública e gratuita, pessoas de baixa renda têm dificuldade de se manter, porque a ideia é que ele possa frequentar a universidade e usufruir da melhor forma possível dos espaços e das oportunidades, dos laboratórios, das aulas. Para isso, são instituídas bolsas que são valores que são pagos aos alunos para que eles possam se dedicar aos seus estudos. As bolsas, o termo bolsas aqui, eu não sei te ajudar, becas, seriam as becas, né? Então, eu estou tentando ver a Caterine para ver até onde ela está tendo dificuldade, mas ela está muito bem, Caterine. Então, nesse sentido, as bolsas são destinadas prioritariamente às pessoas, público-alvo das cotas, sejam pessoas das escolas públicas, pessoas sem recursos financeiros e pessoas com deficiência. Quando eu digo prioritariamente, porque tem mais bolsas do que pessoas que necessitam dessas bolsas. Então, é feito um concurso mais amplo para essas bolsas. Então, são vários tipos. Temos também alguns outros espaços importantes para que a permanência não seja uma barreira. Então, a questão da casa do estudante, o estudante de baixa renda estuda gratuitamente, mora num local gratuito, tem alimentação, tem o transporte e tem também o plano de saúde, saúde dentária, saúde relacionada à questão médica, nutricionista, ou seja, uma tentativa de ofertar. A nossa instituição tem esses cursos, então não é complicado ofertar esses serviços para os alunos, né? Para além disso, o professor que entra na instituição, ele recebe formação e nesse processo de formação inicial é feito esse trabalho e depois um contínuo de formação continuada, que para nós é um processo muito importante e necessário. O professor, no ensino público brasileiro, em nível universitário, atua em 3 frentes. Ele atua com ensino, pesquisa e extensão. O ensino é a sala de aula nos seus cursos, a pesquisa são os estudos de aprofundamento e a extensão é uma resposta que o professor dá à comunidade. São ações junto à comunidade interessada para contribuir com os processos sociais. Nesse sentido, o professor, na sua carreira, ele tem as suas pontuações. O professor é supervalorizado quando ele acompanha, por exemplo, aluno com deficiência. No score desse professor, na contagem de pontos desse professor, isso é levado em consideração. Ou seja, esse conjunto de ações e programas, como foi apresentado alguns, nos dão uma condição básica de permanência. Porém, isso não garante a permanência do aluno. Então, é uma vigilância constante para dar as condições mínimas para que esse aluno não saia da instituição, para que ele tenha a inclusão mais efetiva. O nosso grande desafio institucional no momento é o êxito acadêmico, né? Então, é o que a gente tem discutido bastante. O que é o êxito acadêmico? É a formação no tempo adequado, nas melhores condições, tendo recebido todo o ensino possível, as adequações e as adaptações pedagógicas, tecnológicas. Isso é tudo muito desafiador. Alguns cursos que, historicamente, retêm muitos alunos, para os alunos com deficiência, isso também é uma verdade, é uma consequência desse processo. Então, é um trabalho que a gente tem desenvolvido de forma paulatina e de forma também contínua, né? Bom, aqui mostra um pouco da evolução da presença do aluno com deficiência em nossa instituição. Nós saímos de 2010 com a criação do Núcleo de Acessibilidade, com 62 alunos,
é entrada naquele processo de prova escrita, não tinha diferenciação, não tinha diferença nenhuma do aluno comum, do aluno com deficiência que entra no processo seletivo. Aqui, em 2016, entra a política de cota, só que essa política de cota só se efetiva em 2018. É em 2018 que, pela primeira vez, nós temos a entrada especificamente de alunos com deficiência por cota. E aí esse número encontra-se em crescente. Então, a gente espera que esse número tende a crescer mais. Esses são os dados agora, que foi retirado do consolidado de 2021. Ainda estamos em processo. A questão da pandemia foi um problema sério aqui no Brasil, vocês têm acompanhado aqui. Nós atingimos, infelizmente, o triste número de 600 mil mortes em função da pandemia. Aqui está mais ou menos uma organização do público-alvo da educação especial, que nós chamamos aqui de necessidades especiais. 3 públicos: deficiência, que são deficiência física, visual, auditiva, ou surdez, né? Deficiência intelectual, deficiência múltipla e TEA, que é o transtorno do espectro autista, o autismo. O transtorno global de desenvolvimento, que são as síndromes, e as altas habilidades e superdotação, que historicamente é uma política também. Tem outros que não se classificam nesses e que não se encontram no contexto da política. Aqui se encontra um pouco do contexto histórico desse grupo, só para a gente entender, das pessoas com deficiência, de 2010, o azul, até o 2021, que é o verde. Então, esse aqui é o grupo de pessoas com deficiência auditiva, surdez, é um volume que era o maior, juntamente com a deficiência visual, porém, no último momento, a gente tem observado uma crescente de pessoas com deficiência física, muito levado pela questão das cotas, né? Aqui o grupo de pessoas com deficiência intelectual, um número representativo para o ensino superior, isso é importante dizer. E aqui, gente, uma crescente para o transtorno do espectro autista, que para nós é muito novo aqui no Brasil, uma política que vem de 2012 para cá, porque até então o transtorno do espectro autista era considerado uma síndrome lá nos transtornos. Alguns desafios, né? O envolvimento das associações representativas de pessoas com deficiência em todos os processos é muito importante. O envolvimento dos alunos com deficiência, porque toda a criação de política sem a presença dessas pessoas é uma política problemática. O desafio de infraestrutura, que é constante, porque exige investimento físico, existe investimento financeiro, e isso nem sempre é possível. A nossa instituição está passando por uma crise, nós temos um governo federal que não apoia as instituições de ensino superior, na verdade não apoia quase nada, nós estamos tendo aqui uma catástrofe no ponto de vista do governo, não vou entrar nessas questões, né? A formação constante de professores e servidores para dar suporte e apoio às pessoas com deficiência, apoio pedagógico a estudantes e professores, porque nós temos também políticas para a entrada de servidores e profissionais da educação, professores com deficiência na nossa instituição. Então, é necessário também apoio pedagógico a esse público, não só os professores, mas também aos estudantes e aos técnicos administrativos, né? Os desafios tecnológicos, que são gigantescos, né? Por exemplo, no ensino superior, para as pessoas com deficiência visual, principalmente, estou falando sobre esse recorte só para exemplificar, qualquer acesso a livro braille é muito complicado, e a gente tenta trabalhar a tecnologia assistiva, dando acesso ao uso de computadores, mas para isso nós temos que digitalizar os livros, disponibilizar esses livros, é um desafio gigantesco. A descontinuidade das políticas públicas, que para nós é um problema sério, nós avançamos bastante, mas sempre batem à porta um modelo de segregacionista de ensino, é uma constante esse processo. No mais, para que a gente possa abrir para a próxima fala e também espaços para questões, agradeço, fico muito feliz pela oportunidade e espero, de alguma forma, contribuir com a instituição, a Universidade de La Frontera, e, ao mesmo tempo, poder contribuir com o diálogo sobre essa questão da diversidade e inclusão.
abrazo. Muchas gracias, Ricardo, por su presentación. No nos cabe duda que esto nos va enriqueciendo con temáticas actuales, ¿cierto? De mucho interés para todos y para todas, más cuando se consideran diferentes contextos y realidades. Así que muchas gracias. Damos paso a la profesora e investigadora de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Ciencias Sociales Aplicadas. Dejo con ustedes a Carmen Márquez Vázquez. Muchísimas gracias. Pueden oírme bien, ¿verdad? Sin problemas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de la Frontera por invitarme a participar en este seminario durante el día de hoy, y también quiero felicitar a la universidad por la estupenda iniciativa que está promoviendo y que está llevando a cabo de debate y de proyecto comunitario con toda su comunidad universitaria del modelo educativo que están visualizando para el futuro. Creo que realmente es una iniciativa muy interesante, una iniciativa de la que muchas universidades podrían aprender, y les felicito de verdad, de corazón, por esta actuación. Voy a compartirles una pequeña presentación que preparé sobre la inclusión universitaria, que es el tema que yo voy a abordar. Creo que puede verse también bien, si no me dicen ustedes y intento reestructurarla. Como les decía, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde hace bastantes años investigo sobre la inclusión en la educación superior. Realmente en España es un tema bastante nuevo, en el que hay todavía una corta trayectoria investigadora, porque, como ustedes bien saben, la inclusión ha estado siempre más asociada a niveles educativos obligatorios, a la educación primaria, educación secundaria, y no tanto a la educación de posgrado. Sin embargo, por la iniciativa de compañeras que me precedieron, que comenzaron a trabajar sobre todo en materia de inclusión de personas con discapacidad en las universidades, esto ha dado pie a que estemos trabajando y debatiendo en España qué significado tiene la inclusión en el sistema universitario y cómo serían en todo caso esas universidades inclusivas. Desde este prisma me sitúo y espero voy a compartir con ustedes algunas de las reflexiones, de las investigaciones que he ido llevando a cabo durante estos 5 o 6 últimos años, y que espero que puedan servirle pues, de inspiración, o que puedan servirle como un apunte para su modelo educativo. Como les decía, la inclusión universitaria es un tema del que comienza a hablarse hace relativamente poco, al menos desde esta visión holística de la inclusión, que es el paradigma que yo promuevo o desde el que me sitúo, ¿no? Y empieza relativamente, pues, como les decía, hace poco a trabajarse. Y ha sido precisamente la Agenda 2030 en 2015 cuando de alguna manera ratifica esta necesidad de que las universidades se muevan y promuevan la inclusión como un valor fundamental de la universidad. Como todos conocemos, es el objetivo 4 de la Agenda 2030 el que habla de que la educación debe ser inclusiva, equitativa y de calidad para todo el estudiantado, y además debe de desarrollarse a lo largo de toda la vida. Es decir, con esto incluye la educación superior en ese paradigma de educación inclusiva. Esto nos lleva a una reflexión interesante que a veces yo creo que perdemos de vista y que no sé si siempre hacemos, ¿no? Y es que la UNESCO propone el modelo de educación inclusiva como único modelo para prosperar hacia sociedades cohesionadas, sociedades equitativas y sociedades sostenibles. No habla de ningún otro modelo más que del modelo inclusivo. Así que esto nos lleva a considerar que una universidad que quiere ser sostenible, que quiere ser equitativa, tiene que ser a la fuerza inclusiva, y una universidad que quiere ser excelente, y la excelencia saben ustedes que es un bien que persiguen muchas universidades, todas las universidades quieren ser excelentes, quieren tener ese sello de excelencia en sus campus, entre su profesorado, entre su alumnado. Bueno, pues si las universidades quieren ser excelentes, tienen que avanzar sin lugar a dudas hacia la inclusión. Una universidad que no es inclusiva no puede ser nunca una universidad excelente. Y cuando hablo de inclusiva, me gustaría apuntar en este momento una pregunta que siempre hago, ¿no? Que yo también me hago muchas veces a lo largo
de mi trabajo, ¿no? Es qué significa una universidad inclusiva, cómo será una universidad inclusiva o a quiénes debe incluir una universidad que pretende ser inclusiva. Miren ustedes, en esto yo he encontrado diferentes aproximaciones a la inclusión en la educación superior. Hay muchos trabajos, sobre todo en América del Norte, en Estados Unidos, muchos trabajos incluso en América Latina también, que hablan de la inclusión como un componente que se vincula muchas veces a la equidad en el acceso de grupos que están subrepresentados. Cada contexto, cada país, cada sistema educativo tiene un estudiantado infrarrepresentado, tiene un colectivo o varios colectivos de personas que no están accediendo de manera equitativa a la universidad. Y muchas veces se hace esta analogía de personas, grupos o colectivos infrarrepresentados con una presencia no equitativa en la universidad con la inclusión. Sin embargo, hay otras universidades o otros sistemas universitarios que cuando hablan de inclusión, cuando apuntan o defienden que son una universidad inclusiva, la defienden en función de los servicios que ofrecen para favorecer esa inclusión. Es decir, sé que en Chile, que en el sistema educativo de su país, igual que en el del mío, muchas universidades han propuesto y han promovido la inclusión relacionada con determinados servicios de atención al estudiantado con discapacidad, servicios que promueven la igualdad de las mujeres, servicios paritarios, servicios de atención a determinados colectivos. Así que hay como estos dos grandes bloques de concepciones de la universidad inclusiva. Una universidad inclusiva sí permite el acceso de grupos que no están representados equitativamente para muchos sistemas educativos, y para otros sistemas educativos una universidad inclusiva si tienen o ponen a disposición de su alumnado determinados servicios de atención específica, como los servicios de atención al estudiantado con discapacidad o los servicios de políticas equitativas, de género o de igualdad de oportunidades, como pueden llamarse en diferentes universidades. Así que la primera conclusión a la que podríamos llegar es que realmente no tenemos claro qué significa una universidad inclusiva, y hay mucho debate en torno a los componentes y a las características que esta universidad debiera tener. No estar de acuerdo, no haber encontrado una definición de la universidad inclusiva hace muchas veces que perdamos tiempo, que perdamos recursos y que no tengamos una estrategia orientada. Así que sería importante que todos los sistemas educativos iniciaran este proceso de qué significa para nosotros la inclusión. Este proceso que yo creo que en alguna medida, no sé si de manera muy intencionada o menos intencionada, pero creo que ustedes están haciendo cuando están debatiendo sobre su modelo educativo. Como les decía, no es tener una definición clara de qué significa la inclusión, nos hace perder fuerza, tiempo y recursos. Así que es un debate que debe iniciarse. ¿Cómo podríamos avanzar entonces hacia las universidades inclusivas o hacia la inclusión universitaria, ¿no? Pues miren, para empezar, lo primero que yo les podría aportar en ese sentido es que la universidad inclusiva no tiene un modelo único, no es un modelo estandarizado, y que debe responder, por supuesto, a sus características más contextuales, más del contexto del alumnado y del profesorado y de todos los profesionales que trabajan. Así que lo primero que les podría aportar es que si queremos avanzar hacia las universidades inclusivas, a ese modelo, lo primero que debemos es conocer bien cuál es la estructura, la comunidad de la que estamos hablando, y empezar a hablar de inclusión no solo en términos de estudiantado, sino también, como les decía, en términos de profesorado y en términos de personal de servicios, porque una universidad tampoco puede ser inclusiva si incluye a sus estudiantes, pero no está siendo inclusiva con sus profesionales. En segundo término, les podría decir que para mí una universidad inclusiva es una universidad que sigue un proceso constante, que es el proceso de avance hacia la inclusión, y que ese proceso es interminable. Realmente es un proceso que está continuamente retroalimentándose y revisándose, pero que sí que es cierto que como proceso tiene como algunas paradas obligatorias, tiene como algunos ítems que deben revisarse constantemente, y que ahora, si les parece, voy a tratar de ver pormenorizadamente con todos ustedes. El primer ítem que debe una universidad recuperar o debe revisar
es si efectivamente se está dando un acceso equitativo de todos los grupos de población a todos los extractos o los niveles de participación en la universidad. Es decir, si entre mi alumnado y mi profesorado y mi personal de servicio están todos los grupos de población representados, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho del Espacio Europeo de Educación Superior, cuando se constituye en el Pacto Bolonia, se incluye una cláusula que es la dimensión social del Pacto Bolonia, y cuando todos los ministros europeos, que en algunas cosas no deben servirnos de ejemplos, pero que en otras sí, como en esta, hablan de la dimensión social, dicen algo que a mí me parece muy bonito, y es que todas las universidades sean tan diversas como nuestras sociedades. Creo que realmente es una idea que debe recoger cualquier universidad que se precie y que quiera ser inclusiva. Para ello será importante que todas las universidades implementen políticas de acción positiva, de discriminación positiva, políticas de igualdad de trato, como quieran llamarlas, que faciliten que estos colectivos que parten de situaciones de desigualdad tengan esa presencia. Esto es algo constatado. No todas las personas tienen las mismas oportunidades de partida y esas personas esas políticas tienen que compensar esas diferencias. En segundo lugar, todas las universidades deben avanzar hacia la accesibilidad de sus instalaciones y de sus entornos. Mi compañero de mesa, el profesor Ricardo, hablaba precisamente también de esa dificultad de los entornos cuando no son accesibles. No solamente los entornos físicos, sino que la pandemia nos ha ayudado a entender que también los entornos los entornos de trabajo virtual también deben ser accesibles si queremos que todo el mundo pueda acceder y participar en igualdad de oportunidades. Y después hay dos actuaciones en cuanto al acceso que creo que son muy significativas e importantes, y es la formación propedéutica y los programas de mentoría. Normalmente ni el estudiantado ni el profesorado está previamente a entrar en la universidad preparado para iniciar una formación, y a veces se necesitan formaciones transversales que capaciten al alumnado en esta formación propedéutica, que les hablen de cómo es la cultura universitaria, que les muestren formas de trabajo, formas de estudio previas a su disciplina, pero que van a necesitar de manera transversal. Igualmente, es muy importante la colaboración que se establece en los programas de mentoría, donde las propias redes entre los estudiantes y entre el profesorado sirven como motor y como apoyo para que todos los estudiantes se sientan parte de la universidad y para que todos los miembros de su profesorado o de sus profesionales también lo sientan. Para esto es también muy importante que exista o que se programe una cultura de reconocimiento de la diversidad y de valoración de la diversidad. Es eso que hablamos siempre de celebrar la diversidad, de estar orgullosos de que nuestras universidades sean diversas, tan diversas como nuestras sociedades, como decía anteriormente. Importante para eso que exista una normativa clara que facilite que esta inclusión pueda darse y que facilite que siempre la igualdad de oportunidades y de trato equitativo e inclusivo esté salvaguardada por la propia normativa para que nada pueda poner en peligro esos derechos fundamentales que todas las personas deben tener. Muy importante también el cambio de paradigma. Tenemos que dejar de pensar que los estudiantes con dificultades, como los estudiantes con discapacidad o el profesorado con discapacidad, realmente no tiene el valor que tiene y apoyarnos más, dejar de apoyarnos en un modelo centrado en el déficit para apoyarnos en un modelo de fortaleza y activo. Todas las personas que componen las comunidades universitarias tienen un valor significativo y único que debe reconocerse y que no se puede esconder por más tiempo. Importante también las estructuras pro-inclusivas, pero estas estructuras, lejos de ese modelo del que hablaba al inicio de mi intervención, donde una universidad presenta determinados servicios dirigidos a determinados estudiantes, a determinados colectivos, deben ser estructuras transversales que trabajen la inclusión de manera mucho más holística, porque también hay algo bastante ya constatado y comprobado, y es que las políticas muchas veces que atienden o que están dirigidas a determinados colectivos de estudiantes terminan segregando a esos estudiantes. En las universidades españolas muchos estudiantes con discapacidad no quieren ser reconocidos como estudiantes con discapacidad porque temen la repercusión que esto pueda suponer para ellos. Así que
las políticas que están dirigidas solamente a esos estudiantes a veces pueden ser más segregadoras que inclusivas. Muy importante también lo comentaba antes mi compañero Ricardo, que le oía, los planes de formación docente. El profesorado tiene que estar capacitado para atender cualquier diferencia que existe en el aula. También las diferencias de los estudiantes con discapacidad. Y para ello, aunque se necesiten en ciertas situaciones apoyos y ajustes individualizados, pero yo creo que donde sí habría que avanzar mucho es en la implementación de pedagogías inclusivas, del diseño para el aprendizaje, de metodologías colaborativas que de alguna manera minimicen la necesidad de hacer esos ajustes y que sean metodologías en las que todos puedan participar con mayor igualdad. Importante también entender que la diversidad es un recurso, como les decía antes, y promover siempre ese diálogo y esa interacción entre todas las personas diversas. Es muy importante que la inclusión sea justo esto, un encuentro donde todas las personas podamos aportar lo mejor que tenemos y donde así se pueda configurar una universidad. Hay una autora estadounidense a la que sigo mucho, que siempre también dice que la inclusión no es espontánea, la inclusión hay que trabajarla, la inclusión hay que perseguirla, ¿no? La inclusión es una meta, un proceso, como decíamos antes, pero que tiene que estar perseguido, que no va a surgir de manera espontánea, así que en ese sentido tenemos que seguir avanzando. Muy importante también en el momento en el que vivimos y en el mercado laboral que tenemos, es que todas las personas que están trabajando o forman parte de la comunidad académica y todos nuestros estudiantes tengan la posibilidad de tener experiencias de movilidad académica, experiencias de encuentro con otras universidades, con otros contextos, con otros estudiantes, con otros investigadores. Al final el conocimiento se genera y el conocimiento crece de esa manera, en el encuentro con otras personas que no son iguales que nosotras. Así que esa experiencia de movilidad académica debe ser una experiencia que todo estudiante universitario pueda experimentar y que tengan las garantías y las posibilidades de aprovecharla y de aprender de ella al máximo posible. Muy importante también, y esto no debe perderse de vista, es que el último o la última de las metas, y quizás también en alguna medida la principal meta de todo universitario y de toda universitaria, es insertarse en el mercado laboral. Las universidades no pueden seguir trabajando de espalda a los mercados laborales, a las empresas, a los propios contextos comunitarios, porque es ahí donde se genera el empleo. Hay ahora en España un movimiento muy importante también de encuentro con de las universidades, del sistema universitario con las empresas. Hay que preguntarle a las empresas qué perfiles van a demandar, qué competencias van a demandar, y en función de estas competencias crear y diseñar planes de estudio. Aquí pasa todavía mucho que si vamos a las empresas y les preguntamos, cuando un recién titulado ingresa a su empresa, puede desarrollar el trabajo que usted le encomienda, la mayor parte de las empresas nos dicen no tiene las habilidades, no tiene las competencias, y justo cuando empieza a trabajar es cuando adquiere esas habilidades. Bueno, sabemos que las universidades forman en competencias transversales y fundamentales y muy importantes, pero también, como les decía, es muy importante afinar esas competencias que va a necesitar el estudiantado para acceder a la universidad. Y sobre todo también es muy importante que las universidades se conecten con las comunidades y desarrollen la misión social que tienen. En esto conozco muchas experiencias de universidades que implementan el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, como una estrategia, el aprendizaje servicio, perdón, como una estrategia de misión social, como una estrategia de responsabilidad social con las propias comunidades. Y son los estudiantes los que durante todo el proceso educativo están trabajando en sus comunidades y están devolviendo a sus comunidades mucho de lo que aprenden, están haciendo esa transferencia del conocimiento tan importante y tan necesaria. Por último, importantísimo, crear espacios de convivencia donde todos se sientan acogidos y todos se sientan seguros. Las universidades están incrementando cada día, en las universidades se incrementa el número de estudiantes que padecen bullying, que padecen algún tipo de acoso o padecen algún tipo de rechazo por una condición sexual, por un género,
por su raza, por su etnia o muchas otras características, ¿no? Es muy importante que las universidades trabajen y se conviertan en espacios de convivencia seguros. Y por último, también destacar que es muy importante que las universidades entiendan que debe hacerse o deben establecer un liderazgo distribuido, un liderazgo donde desde el estudiantado al rector o rectora de la universidad tengan ese papel participativo y ese papel de construcción de la nueva universidad. Finalmente, también invito a que las universidades reflexionen sobre cómo evaluar estos procesos de inclusión. Para ello, bueno, les apuntaba solamente un pequeño trabajo que publicamos hace poquito, fruto de una investigación donde trabajamos muchas universidades, en las que proponíamos un sistema de indicadores para que las universidades pudieran autoevaluarse y pudieran medir en qué medida están siendo inclusivas y no inclusivas. Creo que serviría un poco para que la universidad se oriente y tenga una escala para medir en este momento y durante un tiempo estoy siendo inclusiva, para medirse en el tiempo, para medir en diferentes momentos o para que pueda hacerse una medición entre universidades si eso ayuda. Esto es un instrumento de evaluación, no deja de ser uno de los tantos que hay. Yo se lo presento porque, como les decía, fruto de una investigación, pero a lo que sí de verdad invito es a que todas las universidades reflexionen y sí que inicien un proceso de reflexión compartida y de evaluación de en qué medida están siendo inclusivas. Por mi parte, esto es todo. Espero haberle al menos suscitado interés por el tema de la inclusión en la educación superior, aunque sé que es un tema que ya ustedes tienen ese interés y de ahí la invitación a participar en este encuentro, y quedo a su disposición a través del correo electrónico para lo que requiera, y en este momento pues creo que a través del chat para cualquier pregunta que puedan surgirle y en las que le pueda ayudar. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su disposición y por esta interesante mirada que ha compartido el día de hoy con todos nosotros. Por supuesto, agradecemos a todos nuestros expositores y expositoras, y como bien lo señalaba la doctora Carmen, ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Y vamos a partir con la primera, que está dirigida a la doctora Camila Rojas Sánchez. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta. ¿Cómo avanzamos para que principios como el género tenga un impacto significativo en nuestras prácticas educativas, doctora Camila? Bueno, justamente es algo que tenemos y sabemos que tenemos de alguna forma pendiente también en la universidad. Son varias cosas que se pueden hacer, ¿ya? Algunas podrían inclusive ser más fáciles que otras, por eso también es importante que todos estos cambios y todos estos procesos sean de forma progresiva, ¿ya? Por ejemplo, prácticas pedagógicas que tengan que ver inclusive hasta con la corresponsabilidad, como por ejemplo, si es que hay grupos que únicamente tengan una mujer y solamente hombres, ¿ya? Y velar porque no sea así, ¿ya? O citar a más autoras, por lo general, lamentablemente, en muchos de nuestras mallas curriculares, la bibliografía obligatoria, por lo general, se nombra a casi puros hombres. ¿Ya? Eso también es algo que se podría llevar a cabo dentro de nuestras prácticas pedagógicas. ¿Ya? Asimismo, obviamente, lo que es el lenguaje inclusivo y no sexista. ¿Ya? Sin duda hay muchísimas formas, prácticas pedagógicas para transversalizar lo que se llama en el fondo el enfoque de género, ya tanto en nuestras prácticas pedagógicas, en nuestros planes de estudio, ya, etcétera. También Carmen, Ricardo también lo decía, no únicamente centrarnos en él o la estudiante, que por supuesto es súper importante dentro de esto, sino que también, por supuesto, velar por el profesorado, por los funcionarios y funcionarias, ya, que sin duda también son parte importante de todo este proceso educativo propiamente tal, ¿ya? Y sin duda, obviamente, todos estos granitos de arena, ¿ya? Van a llevar justamente a lograr este principio de igualdad de género tan anhelado en las universidades.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta entonces. Vamos ahora, nos consulta Marco Cumillá, trabajador social del programa inclusivo de acceso y acompañamiento para estudiantes en situación de discapacidad, que tiene la siguiente consulta para el doctor Ricardo. Vamos, ¿cómo es el proceso de admisión de estos estudiantes y si existen distintas vías, como es en el caso de admisión especial que tiene la UFRO? Bom, antes nós tínhamos, cada universidade tinha o seu próprio sistema, agora é um sistema nacional. De um lado, possibilitou a mobilidade de alunos para várias instituições no Brasil como um todo, né? Então, por exemplo, eu moro aqui em Goiânia, minha filha estuda em outro estado, via esse sistema que é nacional. As dificuldades é porque a gente não controla muito isso, mas especificamente voltado para a pessoa com deficiência, né? Então, se a pessoa ela vem de escola pública, na hora que ela vai preencher a ficha, ela coloca que tem uma determinada deficiência. E aí essa ficha é encaminhada. O Ministério vai organizar por localidade, ele vai escolher onde que ele quer fazer a prova, e aí tem as prioridades, e aí ele é levado a um espaço para fazer essa prova. Se a condição dele é uma condição especial, vai ser dado a ele uma condição especial. Por exemplo, pessoas com deficiência têm 1 hora a mais para poder fazer a prova. Se a pessoa tem deficiência visual, ele pode optar fazer a prova em braille ou fazendo uso de sistema de computação, utilizando voz. Se o aluno é surdo, ele pode optar pela prova, ele mesmo lendo a prova, ou solicitando um intérprete para fazer a interpretação. Essa interpretação é feita por um intérprete para a turma como um todo. Então, naquele momento, todos os alunos são alunos surdos, então a interpretação vai ser feita. Com a deficiência visual ainda tem uma terceira via, que pode ser o ledor, uma pessoa que lê a prova para ele. Por exemplo, na redação, a pessoa vai ditando e a intérprete, que vai acompanhando, vai escrevendo. Se tem deficiência física, as adaptações, as adequações. Ou seja, o processo seletivo ele é entrado por essa via. Então, a organização, a estruturação é feita lá pelo sistema nacional. A gente não tem mais acesso a essa questão. Então, para nós, enquanto instituição de ensino superior, a gente recebe o aluno. Agora, cada instituição privada, particular, ela adota o seu sistema de entrada, né? Então, para o aluno com deficiência, nesse sistema nacional, o trajeto é esse: ele se inscreve, faz a prova, sendo aprovado pelas cotas. Se a nota dele for uma nota abaixo do corte, ele entra nas cotas. Se a nota dele está acima das cotas, ele entra numa lista comum. De qualquer forma, quando ele chega na universidade já é indicado previamente que aquele aluno tem determinada deficiência. Com os contatos, aí a gente entra em contato com os alunos para iniciar o processo de ouvir o aluno, entender direitinho, fazer os encaminhamentos. Longe do ideal, mas a gente tem conseguido minimamente dar a atenção aos alunos com deficiência nesse âmbito. E aí esses alunos que passam no processo seletivo, existe uma legislação específica, isso vai valer para cotas, para pessoas pretas, pardas e indígenas, e também para pessoas com deficiência. Aí entram comissões. Para as pessoas com deficiência, vai observar se aquelas deficiências efetivamente estão de acordo com a legislação. Caso contrário, ele perde a vaga. Se a pessoa entra como cota de cor, por exemplo, preto ou pardo, que é o que nós chamamos aqui de negro, há uma comissão de heteroidentificação. Então, é feita uma comissão institucionalmente. A metodologia atual é fenótipo, então o grupo vai olhar não os traços de antecedentes, mas os traços atuais. Eles vão olhar traços de cabelo, traços do rosto. É muito ruim do ponto de vista, assim, porque sempre comete injustiça. O tempo todo é aluno que a comissão julga que ele não é negro, tem que entrar na justiça, é um problema sério, né?
mas a gente tem mudado bastante essa questão. Antigamente era autoidentificação, bastava a pessoa dizer, não, eu me sinto negro e pronto, eu tenho acesso. E aí, com esse processo de pessoas tentando burlar o sistema foi sendo modificado. Atualmente, a legislação é a que está valendo, é por heteroidentificação pelo fenótipo, né? Então, também não é o ideal, não sei, eu acho que não existe nada ideal, o ideal é que não tivesse demanda para cota, né? Que a universidade não tivesse essas desigualdades tão latentes. Mas esse é o modelo que a gente tem adotado aqui no Brasil. Ok, muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta de este bloque. Nos llega de parte de Loreto Faúndez La Torre y está dirigida a la doctora Carmen Márquez. ¿Cómo se abordan los programas de mentorías y su énfasis para la inclusión? Muchas gracias por trasladarme la pregunta. Pues los programas de mentoría son programas destinados a favorecer la inclusión del alumnado de nuevo ingreso. Como ustedes saben, cuando los estudiantes llegan a las universidades, sobre todo cuando provienen pues, de ciudades, de provincias diferentes, incluso de países diferentes, hay siempre un sentimiento de soledad, ¿no? y de tener que adaptarse rápido a un contexto nuevo. Entonces los programas de mentoría lo que proponen es que este alumnado de nuevo ingreso sea tutorizado, sea acompañado durante los primeros meses por un estudiante que ya pertenece a la universidad, que está en su segundo, en tercer año y que facilita su progresión académica, que facilita que conozca el contexto, que conozca los servicios, que conozca cómo es la vida universitaria y que sirvan de apoyo. Hay algo muy importante también que la investigación ha puesto de manifiesto y es que además del apoyo económico que todos los estudiantes necesitan para ir a la universidad, es muy importante el apoyo emocional y es muy importante el apoyo instrumental. Son como dos tipos de apoyo que muchas veces perdemos de vista, pero que son fundamentales para la permanencia y el éxito del estudiante. El apoyo instrumental es ese apoyo tan tangible como quién me presta los apuntes, dónde puedo hacer la fotocopia, quién me pasa el libro, dónde está la biblioteca, cómo puedo buscar en la biblioteca, y el apoyo emocional pues es todo ese apoyo más relacionado con los sentimientos, con el acompañamiento, con las emociones, con la confianza entre estudiantes. Entonces, como les decía, el programa de mentoring lo que propone o lo que busca es unir o poder establecer un trabajo colaborativo entre el alumnado de nuevo ingreso y el alumnado que ya pertenece a la universidad, de manera que el alumnado de nuevo ingreso le facilita la tarea de su integración académica y el alumnado que ya pertenece a la universidad y que va a ser de mentor también se forma previamente pues en algunas habilidades sociales importantes como la escucha activa, como la resolución de conflictos, como incluso habilidades más directivas y de organización que le van a proporcionar o que le van a ayudar a hacer esa tarea de mentor. Así que con este modelo lo que conseguimos es que se establezca esa relación de ayuda entre el estudiante de nuevo ingreso y el estudiante que ya forma parte. Tiene beneficios para los dos porque a uno le posibilita su inclusión y porque el otro estudiante también puede entrenarse en esas competencias que decíamos antes, pues de escucha activa, de apoyo mutuo, de solidaridad, incluso fíjense si son en muchas universidades españolas se llevan a cabo estos programas y son tan efectivos y son tan exitosos que muchas veces los propios estudiantes que son estudiantes de primer ingreso y que en un curso académico son los que reciben apoyo, después se convierten ellos mismos en mentores porque la experiencia ha sido beneficiosa. Perfecto, muchas gracias por dar respuesta a cada una de las preguntas. Sin duda que quedan muchas más interrogantes, pero en honor al tiempo, ¿cierto? Vamos a ir cerrando este bloque. Bien, les agradezco nuevamente a nuestras dos expositoras y a nuestro expositor porque han hecho aportes muy relevantes, ¿cierto? En temáticas de inclusión y diversidad, han dejado preguntas, interrogantes y desafíos, así que les agradecemos muchas gracias por ser parte de este bloque. Bien, ahora queremos dar paso a nuestra vicerrectora de pregrado, Pamela Ibarra Palma, para que nos entregue unas palabras de cierre para este bloque. Vicerrectora. Gracias, Rocío. Bueno, saludarlos a todos y a todas, en especial a Carmen, ¿cierto? A Ricardo y a Camila,
que han puesto en la mesa un tema que sin duda nos ha, la pandemia sobre todo, ¿cierto?, ha relevado el tema de la inclusión, ¿ya? Y de muchas desigualdades que vivimos en términos generales, ¿no? Por lo tanto, el que ustedes nos hayan hoy día abierto, digamos, el horizonte, ¿ya? Sobre todo lo que se planteaba respecto de cuándo una universidad se considera inclusiva, ¿no? Yo siempre me he preguntado eso, y es un tema que yo creo que hay que analizar en profundidad, ¿no? Porque muchas veces quedamos en el papel, o a veces trabajamos con políticas, como lo estamos haciendo hoy en día en la Universidad de la Frontera, pero siento que tenemos que bajarlo a algo más concreto y tal vez más fácil de poder lograr, ¿ya? Porque estos trabajos son a largo plazo, ¿eh? Uno tiene que mirar, imagínense todos los años que han pasado para lograr pequeños logros, ¿ya? Y yo felicito, digamos, todo, que ya estemos hablando de inclusión, ¿ya? En este caso 3 países y 3 universidades, y que hemos visto avances en el tema de inclusión. Yo creo que es para felicitarnos a todos, ¿ya? Sin duda que hay muchas brechas, ¿ya? Sobre todo aquí en la universidad, de acuerdo a lo que presentaba Camila, nos quedan brechas que abordar, ¿ya? Pero no tenemos que desanimarnos, ¿cierto? Y dar el ejemplo, en este caso, cada uno en el rol que le toca cumplir, ¿ya? Para poder ser más inclusivo y practicarlo en la vida diaria. Yo creo que eso es lo más importante, por lo menos en lo personal, es ser consecuente también con lo que uno dice y que vamos a plasmar en un modelo educativo, ¿ya? Y siento que los profesores somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, ¿ya? En nuestras aulas cuando recibimos personas diversas, ¿ya? Distintas, ¿ya? Y al acogerlas, como ustedes muy bien dijeron, es algo importante. En la UFRO sí tenemos un programa maravilloso, y aprovecho de agradecer a todo el equipo del PIA, y aquí es un programa especial para alumnos que son diversos, ¿ya? Y por lo tanto hemos aprendido mucho y sí, tenemos que seguir avanzando. Así que a Loreto, que la veo por ahí, a todo el equipo del PIA, muchísimas gracias por hacer un aporte desde la UFRO a estos alumnos, ¿cierto?, que son diversos. Así que muchas gracias nuevamente a Camila, a Carmen y a Ricardo por sus presentaciones. Gracias, Rocío. Gracias, vicedoctora, por sus palabras. Bien, queremos solicitarle que puedan encender su cámara para la foto oficial de este bloque. Los animo a todos a poder encender sus cámaras, ¿cierto? Que siempre es un desafío cuando estamos de manera remota. Voy a dar unos segunditos para que el resto también se pueda sumar a la foto oficial de este bloque. Muy bien, en 3, 2, 1. Bien, muchas gracias por la disposición. Ahora vamos a irnos a una muy, pero muy breve pausa de un par de minutos nada más y nos volvemos a reencontrar para el último bloque sobre interculturalidad y ciudadanía, que va a ser moderado por la periodista, directora de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera, Nadia Arias Vega. Nos reencontramos en breves instantes, un ratito más, muy pequeño.